en las profundidades silenciosas de una celda en la prisión de Shanghái, mientras el mundo exterior bullía con los cambios de una nueva China, una revelación transformadora llegó a mí con la claridad de un rayo de luz divina. No se trataba de una nueva doctrina, sino de una realidad espiritual que había estado allí todo el tiempo, escondida a plena vista en las Escrituras. La santificación no es algo que hacemos para Dios, sino algo que Dios hace en nosotros. Durante años en mi ministerio había observado a innumerables hermanos luchar con el mismo dilema espiritual. Conocían la justificación, habían experimentado el perdón de pecados, pero seguían batallando con la transformación práctica. Era como si hubieran recibido una herencia magnífica pero no supieran cómo acceder a ella. Oraban por santidad, ayunaban por pureza, se esforzaban por parecerse más a Cristo, pero mientras más intentaban, más frustrante se volvía el proceso. La verdad que Dios me reveló esos años en prisión revolucionaría mi entendimiento del cristianismo para siempre. La santificación no es imitación de Cristo, sino Cristo siendo formado en nosotros. No es un proceso de mejoramiento gradual del hombre viejo, sino la manifestación progresiva del hombre nuevo que ya somos en Cristo. Es transformación, no reforma. Es revelación de lo que ya poseemos, no adquisición de algo nuevo. Esta diferencia no es meramente teológica, es completamente práctica. Determina si vivimos en frustración espiritual constante o en descanso sobrenatural. Define si nuestro cristianismo es una carga pesada o un yugo fácil. Establece si experimentamos a Cristo como un estándar imposible de alcanzar o como la vida misma que fluye a través de nosotros. Hoy quiero compartir contigo los secretos de esta transformación a su semejanza. No secretos en el sentido de información oculta, sino realidades espirituales que están completamente disponibles para todo creyente que esté dispuesto a abandonar sus propios esfuerzos y confiar en la obra completa de Dios. Descubrirás que la santificación es tan sobrenatural como la justificación, tan obra de Dios como el nuevo nacimiento, tan dependiente de la fe como la salvación inicial. Capítulo 1. La naturaleza divina de la transformación. Permíteme comenzar con una pregunta que perturbó mi alma durante los primeros años de mi vida cristiana. ¿Por qué la vida cristiana parecía tan difícil cuando Jesús había dicho que su yugo era fácil y su carga ligera? La respuesta llegó cuando comprendí que estaba tratando de vivir la vida cristiana en lugar de permitir que Cristo viviera su vida a través de mí. La santificación, hermano querido, no es un proceso humano asistido por Dios, sino un proceso completamente divino en el cual somos participantes dispuestos. Cuando Pablo escribió porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, no estaba describiendo una cooperación entre esfuerzo humano y gracia divina. Estaba revelando que tanto la motivación como la capacidad para la santidad vienen enteramente de Dios. Esta verdad transformó mi manera de aproximarme al crecimiento espiritual. Ya no se trataba de preguntarme cómo puedo ser más santo, sino cómo puedo permitir que la santidad de Cristo se manifieste más plenamente a través de mí. La diferencia es abismal. Una produce tensión y esfuerzo, la otra produce descanso y fluir natural. Considera el proceso de crecimiento en la naturaleza. Un árbol no se esfuerza por crecer, simplemente permanece conectado a sus raíces y permite que la vida fluya a través de él. De la misma manera, nuestro crecimiento espiritual no depende de nuestro esfuerzo sino de nuestra conexión vital con Cristo. Él es la vid, nosotros somos las ramas. La responsabilidad de la rama no es producir fruto, sino permanecer en la vid. Pero aquí viene la paradoja hermosa de la vida cristiana. Aunque la santificación es enteramente obra de Dios, requiere nuestra cooperación completa. No cooperación en el sentido de añadir nuestro esfuerzo al suyo, sino cooperación en el sentido de rendirnos completamente a su obra en nosotros. Es como un río que necesita un cauce. El río proporciona toda la fuerza y dirección, pero necesita que el cauce se rinda a su fluir.
Esta cooperación se manifiesta principalmente en dos áreas: reconocimiento y rendición. Primero, debemos reconocer que Cristo ya es nuestra santificación, no meramente la fuente de nuestra santificación. Pablo no dijo que Cristo nos ayuda a ser santos, dijo que Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo no solo nos da santidad, Él es nuestra santidad. Segundo, debemos rendirnos al proceso de Dios de manifestar esta santidad a través de las circunstancias de nuestras vidas. Dios usa cada situación, cada relación, cada desafío como un instrumento para conformarnos a la imagen de su Hijo. Nuestra parte no es dirigir el proceso sino someternos a él con fe y gratitud. Durante mis años en China, observé que los creyentes que experimentaban mayor transformación no eran necesariamente los más disciplinados o dedicados en términos humanos, sino aquellos que habían aprendido el secreto de la dependencia total. Habían descubierto que la santificación es tan sobrenatural como cualquier milagro, tan dependiente de la fe como la sanidad divina, tan obra de Dios como la resurrección de los muertos. Capítulo 2. El fundamento, muerte y resurrección con Cristo. La santificación práctica descansa sobre un fundamento histórico y espiritual inquebrantable, nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Este no es un concepto teológico abstracto, sino la realidad más práctica de la vida cristiana. Sin entender nuestra posición en Cristo, todos nuestros esfuerzos por la santidad se convierten en mero moralismo religioso. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Cuando resucitó, nosotros resucitamos con Él. Esta no es una metáfora espiritual sino un hecho consumado tan real como la crucifixión misma. Pablo no dijo debemos morir al pecado sino hemos muerto al pecado. No dijo tratemos de resucitar a nueva vida sino hemos resucitado con Cristo. La santificación comienza con el reconocimiento de lo que ya es verdad, no con el esfuerzo de hacer que algo sea verdad. Pero aquí está el problema: aunque esta muerte y resurrección es un hecho histórico y espiritual, debe convertirse en experiencia práctica a través de la fe. Es como un hombre que ha heredado una fortuna pero continúa viviendo en pobreza porque no sabe de su herencia o no sabe cómo acceder a ella. La riqueza existe, está legalmente a su nombre, pero no afecta su vida diaria hasta que la conoce y actúa sobre ella. Durante mis años de ministerio en las iglesias locales, descubrí que esta era la raíz de la mayoría de las luchas espirituales. Los hermanos conocían doctrinalmente su posición en Cristo, pero no sabían cómo hacer que esta posición se tradujera en experiencia diaria. Seguían viviendo desde el punto de vista del hombre viejo, tratando de mejorar lo que Dios ya había declarado muerto. La clave está en entender que el hombre viejo no es reformado sino crucificado. El pecado no es gradualmente eliminado sino que su poder es quebrantado a través de nuestra muerte con Cristo. Cuando entendemos que hemos muerto al pecado, ya no luchamos contra él como si fuera nuestro maestro, sino que simplemente nos negamos a obedecerle como esclavos libres que somos. Esta revelación me llegó durante una época particularmente desafiante en mi propia vida espiritual. Había estado luchando con ciertos patrones de pensamiento y reacción que parecían resistir todos mis esfuerzos de disciplina espiritual. Oraba, ayunaba, estudiaba las Escrituras, pero estos patrones persistían como cadenas invisibles. Entonces Dios me mostró que estaba tratando de mejorar a un hombre que Él ya había crucificado. Era como tratar de reparar una casa que había sido demolida. El enfoque correcto no era reforma sino reconocimiento de la nueva creación que ya era en Cristo. Cuando comencé a contar como muerto al hombre viejo y como vivo a Dios en Cristo Jesús, experimenté una libertad que ningún esfuerzo personal había podido producir. La resurrección con Cristo significa que ahora tenemos acceso a su vida, su naturaleza, su poder. No estamos tratando de imitar a Cristo desde afuera, sino permitiendo que Cristo viva su vida a través de nosotros desde adentro.
Es la diferencia entre un actor representando un papel y una persona siendo ella misma. El actor se cansa del esfuerzo, la persona simplemente es. Esta verdad debe ser aplicada diariamente, momento a momento. Cada vez que enfrentamos una tentación, una prueba o un desafío, tenemos una opción: responder desde el hombre viejo que ya murió o desde el hombre nuevo que ya vive. La santificación práctica es simplemente el ejercicio continuo de esta opción basada en la realidad de nuestra posición en Cristo. Capítulo 3. El agente, el Espíritu Santo como transformador. Si la muerte y resurrección con Cristo es el fundamento de la santificación, el Espíritu Santo es el agente activo que hace que esta realidad se manifieste en nuestra experiencia diaria. Sin el Espíritu, nuestra posición en Cristo permanecería como conocimiento teológico sin poder transformador. Con el Espíritu, cada verdad espiritual se convierte en realidad viviente. El Espíritu Santo no es meramente un ayudador en nuestros esfuerzos por la santidad, Él es el autor y consumador de toda transformación espiritual. Cuando Pablo escribió: «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu», no estaba dando una exhortación sino declarando una realidad para todos los que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Durante años malentendí el papel del Espíritu en la santificación. Pensaba que Él estaba allí para ayudarme a ser santo, para fortalecerme en mis esfuerzos, para capacitarme para obedecer la ley de Dios. Pero gradualmente descubrí que su papel es mucho más radical. Él viene a ser mi vida misma, a vivir a través de mí la vida que es natural para Él pero sobrenatural para mí. Esta revelación llegó durante un periodo de intensa sequía espiritual en mi vida. A pesar de todos mis esfuerzos religiosos, me sentía vacío, árido, desconectado de la realidad de Dios. Fue entonces que Él me mostró que estaba tratando de producir fruto espiritual a través de disciplinas humanas en lugar de simplemente permitir que su Espíritu produjera su fruto a través de mí. El fruto del Espíritu no es algo que desarrollamos gradualmente a través de la práctica, como un músico que perfecciona una habilidad. Es algo que el Espíritu produce naturalmente cuando tiene libertad completa en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas no son virtudes que adquirimos sino manifestaciones de la naturaleza del Espíritu que mora en nosotros. La clave está en entender la diferencia entre vida del alma y vida del Espíritu. Toda nuestra educación, cultura y experiencia religiosa nos han entrenado para vivir desde el alma, nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Pero Dios nos ha dado un espíritu renovado donde Él mora por su Espíritu, y desde allí quiere gobernar toda nuestra experiencia. Vivir según el Espíritu significa desarrollar la sensibilidad a su voz interior, su dirección sutil, su unción sobre nuestros pensamientos y acciones. Es como aprender un idioma nuevo. Al principio requiere concentración consciente, pero gradualmente se vuelve natural y espontáneo. En mis años de ministerio, observé que los creyentes más transformados no eran necesariamente los más intelectuales o disciplinados, sino aquellos que habían aprendido a discernir y obedecer los impulsos del Espíritu. Habían desarrollado una sensibilidad espiritual que les permitía reconocer cuando el Espíritu quería expresar amor a través de ellos, cuando quería manifestar paciencia, cuando quería revelar sabiduría. Esta sensibilidad se desarrolla a través de práctica consciente y rendición continua. Cada día trae múltiples oportunidades para elegir entre responder desde nuestra naturaleza humana o permitir que el Espíritu responda a través de nosotros. Cada situación desafiante es una invitación a experimentar una dimensión nueva de la vida del Espíritu. El Espíritu también es nuestro Maestro en la santificación. Él toma las verdades de Cristo y las hace reales en nuestra experiencia. No necesitamos entender todos los aspectos teológicos de nuestra salvación para experimentar su poder,
simplemente necesitamos un corazón abierto y dispuesto a recibir lo que el Espíritu quiere revelar. Capítulo 4. El proceso, crecimiento de gloria en gloria. La santificación no es un evento instantáneo sino un proceso continuo que Pablo describe como transformación de gloria en gloria. Esta progresión no es lineal ni predecible, pero sí es inevitable para todo creyente que permanece abierto a la obra de Dios. Entender la naturaleza de este proceso nos libera de expectativas irreales y nos establece en paciencia esperanzada. Durante mis primeros años como creyente, esperaba que la santificación fuera como un interruptor de luz, oscuridad completa transformada instantáneamente en luz completa. Cuando descubrí que era más como un amanecer gradual, me sentí desanimado. Pensé que algo estaba mal con mi fe o con mi entrega. Pero Dios me enseñó que su método de transformación es tan perfecto como su naturaleza, y que la progresión gradual sirve propósitos divinos que la transformación instantánea no podría cumplir. El crecimiento de gloria en gloria significa que cada nivel de transformación nos prepara para el siguiente. Como un músico que debe dominar las escalas básicas antes de tocar sinfonías complejas, Dios nos lleva a través de niveles progresivos de revelación y experiencia. Cada gloria es completa en sí misma, pero también es preparación para una gloria mayor. Este proceso opera en múltiples dimensiones simultáneamente. Mientras Dios está trabajando en un área de nuestro carácter, simultáneamente está preparando revelaciones en otras áreas. Es como un jardín donde diferentes plantas están en diferentes etapas de crecimiento, algunas floreciendo, otras brotando, otras siendo podadas. El jardinero ve el jardín completo y trabaja según un plan maestro que cada planta individual no puede percibir. En mi experiencia personal y ministerial, he observado que Dios frecuentemente permite que un área de debilidad permanezca mientras desarrolla fortalezas en otras áreas. Esto no es negligencia divina sino sabiduría perfecta. A menudo nuestras debilidades aparentes son el terreno donde Dios quiere mostrar su fortaleza de manera más dramática, pero primero necesitamos desarrollar la humildad y dependencia que harán posible esta manifestación. El proceso también incluye lo que podríamos llamar retrocesos aparentes. Hay momentos cuando parecemos perder terreno ganado, cuando viejos patrones resurgen, cuando nos sentimos más lejos de la santidad que antes. Estos no son fracasos sino parte del proceso divino de llevarnos a mayor dependencia de Él y menor confianza en nuestro progreso. Durante una época particularmente difícil en mi ministerio, cuando enfrentaba oposición externa e interna, muchos patrones de reacción que pensaba haber superado regresaron con fuerza. Me sentí como si todos los años de crecimiento hubieran sido ilusión. Pero Dios me mostró que Él había permitido estas circunstancias precisamente para revelar áreas de mi vida que todavía dependían de mi fuerza natural en lugar de su gracia sobrenatural. La clave para cooperar con este proceso es mantener nuestros ojos fijos en Cristo, no en nuestro progreso. Cuando nos enfocamos en medir nuestro crecimiento, inevitablemente caemos en desánimo o orgullo espiritual. Cuando mantenemos nuestros ojos en Él, su luz gradualmente transforma todo lo que toca, y el cambio viene naturalmente como resultado de la contemplación. Pablo reveló este secreto cuando escribió: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La transformación es el resultado inevitable de la contemplación. No necesitamos esforzarnos por cambiar, simplemente necesitamos mirar a Cristo con corazón abierto y sin velo. Este proceso también requiere paciencia con nosotros mismos y con otros. Dios no tiene prisa, Él está trabajando según su cronología eterna, no nuestros calendarios humanos. Lo que nos parece lentitud es frecuentemente la meticulosidad del artista maestro que no se conforma con nada menos que perfección final. Capítulo 5. El instrumento, las circunstancias divinas.
Dios usa las circunstancias de nuestras vidas como su taller de transformación. Cada situación, cada relación, cada desafío ha sido permitido por su sabiduría perfecta para conformarnos a la imagen de su Hijo. Entender esta verdad transforma nuestra perspectiva de víctimas de las circunstancias a colaboradores conscientes en el proceso divino de santificación. Durante mis años en la prisión, esta revelación se volvió más que teológica, se volvió la diferencia entre desesperación y esperanza, entre amargura y gratitud. Las condiciones eran duras: confinamiento, interrogatorios, separación de la familia y ministerio que había sido mi vida. Pero gradualmente comencé a discernir la mano de Dios usando estas mismas circunstancias para trabajar en áreas de mi carácter que nunca habían sido tocadas en los años de ministerio público. La comodidad y el éxito ministerial habían permitido que ciertas actitudes y dependencias permanecieran ocultas. La prisión las expuso todas. Pero en lugar de ser instrumentos de destrucción, se convirtieron en instrumentos de liberación cuando aprendí a ver la mano de Dios detrás de cada presión. Dios usa 3 tipos principales de circunstancias para nuestra santificación: las que revelan, las que desarrollan y las que confirman. Las circunstancias reveladoras exponen áreas de nuestro carácter que necesitan atención divina. Como una radiografía espiritual, muestran lo que está oculto bajo la superficie de nuestra vida religiosa exterior. Las circunstancias desarrolladoras son como el gimnasio espiritual donde Dios ejercita y fortalece virtudes específicas. Él permite situaciones que requieren paciencia para desarrollar paciencia, situaciones que demandan fe para desarrollar fe, situaciones que necesitan amor para desarrollar amor. Sin estas circunstancias desafiantes, estas virtudes permanecerían como conceptos teóricos. Las circunstancias confirmadoras son aquellas que nos permiten expresar y disfrutar las transformaciones que Dios ha trabajado en nosotros. Son como exámenes que demuestran que hemos realmente aprendido las lecciones, no solo memorizado la información. La clave para beneficiarse de las circunstancias divinas es desarrollar lo que llamo ojos espirituales, la capacidad de ver la mano de Dios y su propósito eterno en situaciones que naturalmente nos desanimarían o frustrarían. Esto no significa negar la realidad del dolor o la dificultad, sino reconocer que Dios está presente y trabajando incluso en medio de ellas. En mis años de ministerio antes de la prisión, había predicado sobre Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero no fue hasta que enfrenté circunstancias que parecían completamente contrarias a mis planes y deseos que esta verdad se volvió experiencia viviente. El bien al que se refiere este versículo no es necesariamente comodidad o éxito humano, sino conformidad a la imagen de Cristo. Todas las cosas cooperan para este propósito supremo. Lo que parece obstáculo se revela como escalón, lo que parece destrucción se convierte en construcción, lo que parece fin se transforma en nuevo comienzo. Esta perspectiva requiere fe que trasciende la comprensión inmediata. Frecuentemente no podemos ver cómo Dios está trabajando hasta después de que la obra está completada. Como un tejedor que trabaja desde atrás de la tela, Dios ve el diseño completo mientras nosotros solo vemos hilos aparentemente desconectados. La respuesta correcta a las circunstancias divinas no es resignación pasiva sino cooperación activa. Buscamos discernir qué está tratando de producir Dios a través de cada situación y nos rendimos conscientemente a su obra. En lugar de resistir o simplemente endurecer las dificultades, las abrazamos como instrumentos de su amor transformador. Capítulo 6. El quebrantamiento, muerte del hombre exterior. Uno de los aspectos más profundos pero menos comprendidos de la santificación es lo que he llegado a entender como el quebrantamiento del hombre exterior. Esta no es destrucción maliciosa sino liberación amorosa. Dios debe quebrantar la cáscara externa de nuestra vida natural para que la vida de Cristo en nuestro espíritu pueda fluir libremente a través de nosotros.
El hombre exterior incluye nuestras opiniones, emociones, preferencias, formas de pensar y reacciones que hemos desarrollado a través de años de vivir independientemente de Dios. Aunque algunas de estas características puedan parecer neutrales o incluso positivas, forman una barrera que impide que la vida de Cristo se exprese a través de nosotros de manera pura y poderosa. Durante mis primeros años de ministerio, había desarrollado cierta confianza en mis habilidades naturales, mi capacidad de enseñar, mi comprensión bíblica, mi don para organizar y liderar. Estas habilidades habían sido bendecidas por Dios y usadas para su reino, pero gradualmente se habían convertido en fuentes de confianza propia que limitaban mi dependencia total en Él. Dios, en su misericordia, permitió circunstancias que expusieron la inadecuación de estas habilidades naturales. No las destruyó, sino que las quebrantó para que pudieran ser usadas bajo su dirección y poder en lugar de ser fuentes de autosuficiencia. Este proceso fue doloroso pero absolutamente necesario para mi crecimiento espiritual. El quebrantamiento no significa que nos volvemos pasivos o que perdemos nuestra personalidad. Significa que nuestras capacidades naturales son puestas bajo el señorío de Cristo de tal manera que Él puede expresarse a través de ellas sin la interferencia de nuestro ego o confianza propia. Piensa en una vasija de barro hermosa pero sellada. Puede contener algo precioso, pero mientras permanezca sellada, lo que está adentro no puede fluir hacia afuera. El quebrantamiento es como crear aberturas en la vasija para que el contenido pueda derramarse. La vasija sigue siendo útil, pero ahora sirve al propósito para el cual fue creada. Este proceso frecuentemente viene a través de situaciones que humillan nuestro orgullo, exponen nuestras debilidades, o nos fuerzan a reconocer nuestra total dependencia de Dios. Pueden ser fallas, rechazos, enfermedades, pérdidas, o simplemente el reconocimiento gradual de que nuestros mejores esfuerzos son inadecuados para los propósitos eternos de Dios. La clave para cooperar con el quebrantamiento es reconocer que viene del amor de Dios, no de su ira. Él no está tratando de destruirnos sino de liberarnos. Como un cirujano que debe cortar para sanar, Dios permite dolor temporal para producir beneficio eterno. Durante el periodo más intenso de quebrantamiento en mi propia vida, había momentos cuando cuestionaba si Dios realmente me amaba. Las circunstancias parecían tan contrarias a su bondad, tan destructivas de todo lo que había construido para Él. Pero gradualmente aprendí a distinguir entre el quebrantamiento del hombre exterior y el fortalecimiento del hombre interior. Mientras Dios estaba permitiendo que mis fuentes externas de confianza fueran removidas, simultáneamente estaba fortaleciendo mi conexión con Cristo en el Espíritu. Mientras perdía confianza en mis habilidades naturales, ganaba confianza en su poder sobrenatural. Mientras mi reputación humana sufría, mi identidad en Cristo se consolidaba. El resultado del quebrantamiento no es debilidad sino fortaleza verdadera. No es pasividad sino actividad dirigida por el Espíritu. No es pérdida de personalidad sino expresión pura de quienes realmente somos en Cristo. Como un río que encuentra su curso natural cuando las obstrucciones son removidas, la vida de Cristo fluye más libremente a través de un vaso quebrantado. Este proceso continúa a lo largo de la vida cristiana. Cada nivel de ministerio y responsabilidad requiere un nivel correspondiente de quebrantamiento. Dios no puede confiarnos con poder y autoridad espiritual hasta que esté seguro de que no los usaremos para glorificarnos a nosotros mismos en lugar de glorificarle a Él. Capítulo 7. El resultado: Cristo formado en nosotros. El objetivo final de toda la obra de Dios en la santificación es que Cristo sea formado en nosotros. Esta no es conformidad externa a un estándar moral, sino transformación interna donde la naturaleza de Cristo se convierte en nuestra naturaleza expresada, sus pensamientos en nuestros pensamientos, su amor en nuestro amor, su vida en nuestra vida. Pablo expresó este objetivo cuando escribió a los Gálatas: hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta formación es como el desarrollo de un bebé en el vientre, invisible al mundo exterior pero completamente real, progresivo pero seguro, natural pero milagroso. Cristo siendo formado en nosotros significa que gradualmente nuestras reacciones espontáneas se vuelven sus reacciones, nuestros deseos se alinean con sus deseos, nuestras perspectivas reflejan sus perspectivas. No es imitación consciente sino expresión natural de la vida que mora en nosotros. Durante mis años de ministerio, había observado la diferencia dramática entre creyentes que simplemente conocían acerca de Cristo y aquellos en quienes Cristo había sido formado. Los primeros podían citar versículos, explicar doctrinas y mantener conducta correcta, pero les faltaba la fragancia espiritual que viene cuando Cristo mismo es la fuente de sus palabras y acciones. Los segundos tenían algo indefinible pero inconfundible, una presencia que traía paz, palabras que llevaban autoridad espiritual, amor que era claramente sobrenatural. No era performance sino realidad. Cristo no era solamente su Salvador sino su vida misma. Esta formación ocurre en múltiples dimensiones. En nuestros pensamientos, comenzamos a pensar los pensamientos de Cristo después de Él. En nuestras emociones, sus compasiones y preocupaciones se vuelven nuestras. En nuestra voluntad, sus propósitos se convierten en nuestros propósitos elegidos. En nuestro espíritu, su vida divina se expresa a través de nuestra personalidad humana. El proceso no elimina nuestra individualidad sino que la purifica y la eleva. Como diferentes instrumentos en una orquesta que mantienen sus características únicas mientras tocan la misma sinfonía, mantenemos nuestras personalidades distintivas mientras expresamos la vida común de Cristo. Esta transformación frecuentemente es más visible para otros que para nosotros mismos. Como una persona que vive en una casa mientras está siendo renovada, estamos tan cerca del proceso que no siempre percibimos los cambios graduales. Pero aquellos que nos conocen antes y después del trabajo de Dios pueden testificar de la diferencia. En mi propia experiencia, después de años de quebrantamiento y transformación, hermanos que habían conocido mi ministerio anterior comentaban sobre cambios que yo mismo apenas había notado. Había mayor suavidad donde antes había dureza, mayor paciencia donde antes había impaciencia, mayor dependencia en Dios donde antes había confianza propia. Pero el aspecto más hermoso de Cristo siendo formado en nosotros es que Él puede expresarse a través de nuestras debilidades tanto como a través de nuestras fortalezas. Pablo descubrió que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Esto significa que nuestras limitaciones humanas no son obstáculos para la expresión de Cristo sino oportunidades para que su poder se manifieste más claramente. Cuando Cristo ha sido formado en nosotros, no necesitamos esforzarnos por ser cristianos, simplemente somos expresiones naturales de su vida. Como un árbol de manzanas que produce manzanas sin esfuerzo consciente, producimos el fruto de Cristo porque su vida es nuestra vida. Este es el cristianismo normal, no lucha constante sino fluir natural, no performance sino realidad, no imitación sino manifestación. Es Cristo viviendo su vida a través de vasijas humanas que han sido transformadas para ser vehículos apropiados para su expresión. Conclusión. Mientras las sombras de la tarde caían sobre mi celda de prisión en aquellos últimos años en China, una profunda gratitud llenaba mi corazón. No gratitud por las circunstancias dolorosas, sino por la obra invisible pero poderosa que Dios había estado realizando a través de ellas. Había aprendido el secreto que había buscado durante décadas de ministerio: la santificación no es algo que hacemos para Dios, sino algo que Dios hace en nosotros cuando nos rendimos completamente a su proceso transformador. La verdad que quiero grabarte en el corazón es esta: tú ya posees todo lo necesario para ser transformado a la semejanza de Cristo. No necesitas más revelación, más poder, más gracia de la que ya tienes en Cristo.
Lo que necesitas es fe para cooperar con la obra que Dios ya está realizando en ti, ojos para ver su mano en las circunstancias de tu vida, y corazón dispuesto a ser quebrantado para que Cristo pueda ser formado en ti. La santificación no es una carrera que debes ganar, sino una vida que debes vivir. No es un estándar que debes alcanzar, sino una persona que debes expresar. Cristo no es el ejemplo que debes imitar desde afuera, sino la vida que debes manifestar desde adentro. Esta diferencia determinará si tu cristianismo es fuente de gozo o de frustración, de descanso o de tensión, de vida o de muerte. Hermano querido, te invito a abandonar todo esfuerzo por mejorar al hombre viejo y a comenzar a cooperar con Dios en la manifestación del hombre nuevo. Deja de intentar ser como Cristo y comienza a permitir que Cristo sea el mismo a través de ti. Deja de luchar por la santidad y comienza a descansar en el hecho de que Cristo ya es tu santificación. El proceso no siempre será cómodo, pero siempre será amoroso. No siempre entenderás lo que Dios está haciendo, pero siempre puedes confiar en que está trabajando para tu bien supremo, conformarte a la imagen de su Hijo amado. Cada circunstancia, cada quebrantamiento, cada momento de dependencia forzada es una oportunidad para que la vida de Cristo se manifieste más plenamente a través de ti. No tengas miedo del proceso de Dios. Él conoce exactamente cuánta presión aplicar, cuándo dar descanso, cómo usar incluso tus fallas y debilidades para sus propósitos eternos. Su meta no es destruirte sino transformarte, no quebrantarte sin propósito sino liberarte para su gloria. La transformación a su semejanza no es el privilegio de unos pocos supersantos, sino la herencia normal de todo creyente que está dispuesto a confiar en el proceso de Dios. Tú puedes experimentar esta realidad. Cristo puede ser formado en ti. Tu vida puede convertirse en expresión natural de su naturaleza divina. Comienza hoy con una oración simple pero radical. Señor, ya no quiero vivir mi vida para ti. Quiero que vivas tu vida a través de mí. Toma control completo. Haz lo que sea necesario para conformarme a tu imagen. Confío en tu amor, tu sabiduría, tu proceso perfecto. Esta oración, ofrecida con sinceridad, iniciará en ti una aventura de transformación que sobrepasará todo lo que puedas imaginar. Porque nuestro Dios es fiel, y Él completará la obra que ha comenzado en ti hasta el día de Jesucristo.